En cuarto lugar, gracias. La implantación del protocolo específico para prevenir las agresiones a funcionarios en el medio penitenciario. Este punto se tratará con mayor profundidad en mi posterior intervención y únicamente señalar aquí que el sistema penitenciario español tiene como seña de identidad una muy reducida conflictividad. Otra línea que destacaría pretende profundizar en las herramientas terapéuticas que nosotros denominamos de alto valor reinsertador, así como hacer análisis sistemáticos de los estudios globales de reincidencia. Además de la puesta en marcha de nuevos programas de intervención, necesitamos la evaluación selectiva de estas iniciativas para poder disponer de un soporte científico y estadístico que aporte información para la toma de decisiones e introducción de mejoras. Por otra parte, es preciso destacar el progresivo aumento experimentado por las penas y medidas alternativas en comparación con las penas tradicionales de prisión, lo cual, además de positivo, nos hace converger respecto a la ratio recluso por habitante con los países más avanzados de nuestro entorno en esta forma de ejecución penal. Han sido numerosos los programas de intervención para distintas etiologías delictivas que han visto la luz en la anterior legislatura y que se han incorporado a los ya existentes de violencia de género, seguridad vial y etcétera. La siguiente línea de actuación que quiero destacar sería profundizar en el potencial rehabilitador del trabajo productivo a través de itinerarios integrados de reinserción social. Tanto el trabajo como la formación profesional tienen una importante función educativa, sobre todo en aquellos internos que provienen del fracaso escolar y de trayectorias vitales desestructuradas. Estamos convencidos de que invertir en programas de reinserción social con personas que han infringido la ley penal forma parte de una estrategia afortunada de prevención del delito, facilita el retorno de los infractores a la sociedad, previene la reincidencia y contribuye de forma sustancial a la seguridad pública. La séptima línea de actuación trataría de la modernización del plan de actuación en centros penitenciarios. Pretendemos acometer distintas reformas, mejoras y actualizaciones con la finalidad de homogeneizar los niveles de habitabilidad y confortabilidad de las infraestructuras penitenciarias, teniendo como destinatario principal la población reclusa. Se trata de que un interno no pase de una cárcel del siglo XIX a una del siglo XXI simplemente por el hecho de tener que acudir a un centro penitenciario en diferentes áreas geográficas. Una octava línea de actuación sería la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética. Pretendemos en este ámbito seguir profundizando en la utilización eficiente del agua, priorizando el uso de dispositivos hidráulicos que reduzcan su consumo y explorar alternativas sostenibles en el uso de combustibles y electricidad. Finalmente, señalar la necesidad de potenciar el reclutamiento y formación de los empleados públicos dentro de las disponibilidades presupuestarias. Tras el plan de sostenibilidad de empleo público, la oferta de empleo público para los cuerpos penitenciarios está siendo paulatinamente ascendente desde 2014, superando los años 2016 y 2017 las ratios de jubilaciones previstas y mejorando la ratio interno por empleado público. Pasaría a contestar la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar de las agresiones que se están produciendo en los centros penitenciarios de forma reiterada, razones de las mismas y medidas que se van a adoptar para hacerles frente. Habría que decir que con relativa frecuencia se intenta polemizar sobre un clima de conflictividad en los centros penitenciarios, trasladando la idea de la existencia de un incremento de agresiones al personal penitenciario por parte de los reclusos y que a la luz de los datos de que disponemos no se compadece con la realidad. Las instituciones penitenciarias españolas disponen de profesionales altamente cualificados, de una moderna estructura en la mayoría de los centros, de una normativa clara y precisa que regula las medidas de seguridad para hacer frente a estas situaciones conflictivas y una mejora en los últimos años de la ratio de ocupación de los centros que, consolidándose en este tiempo, son factores que, entre otras consecuencias, dan como resultado muy positivo que la conflictividad en nuestros centros sea muy reducida. Así, en lo que se refiere a las agresiones que sufren los funcionarios,
Aun teniendo en cuenta que el medio penitenciario es por su propia naturaleza un entorno conflictivo que puede facilitar la aparición de comportamientos agresivos, en los últimos años se advierte un descenso paulatino de las agresiones al personal penitenciario, que ha pasado de 406 en el año 2012, 235 de ellas sin lesiones, a 360 el pasado año 2016, 193 sin lesiones. Perdón. Estas cifras admiten una comparación ventajosa con las habidas en los años anteriores. En el año 2009 fueron 630 las agresiones, en el año 2010 475 las agresiones y 427 en el año 2011. Comparación ventajosa que también evidencian los datos de los sistemas penitenciarios de nuestro entorno, donde el número de agresiones es muy superior al nuestro. Sirva como ejemplo el caso de Francia, que en el año 2015 tuvo 4.122 agresiones físicas, de las que 149 tuvieron la consideración de muy graves. También el caso de las cárceles inglesas, donde en el año 2016 se computaron hasta 6.430 agresiones, de ellas 761 graves. No obstante, desde la convicción de no asumir como inevitables las reacciones agresivas de los internos frente a los funcionarios y para poder abordar la prevención de estas desde premisas realistas, se ha puesto en marcha un protocolo específico para prevenir las agresiones en el ámbito penitenciario en cumplimiento de un mandato parlamentario acordado por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en su sesión de 18 de octubre de 2016. En este protocolo, que contó con un significativo respaldo sindical y que está implantado desde el día 15 de junio del presente año 2017, se arbitran una serie de medidas encaminadas a prevenir y evitar cualquier tipo de agresión a los empleados públicos penitenciarios con el objetivo de mejorar la actividad penitenciaria y cumplir con el deber de protección de la integridad física de los mismos. Este protocolo ha sido desarrollado recientemente por la Instrucción 6/2017 del 5 de septiembre y tiene como objetivo difundir las buenas prácticas que contribuyen a detectar de forma temprana situaciones de riesgo para la integridad del personal penitenciario y mejorar el conocimiento e interacción con la población reclusa. En concreto, en esta instrucción se desgranan medidas destinadas a potenciar el mejor conocimiento de los internos y a actualizar y revisar los medios y técnicas de protección personal. De las actuaciones enmarcadas en el protocolo que se está desarrollando en los centros desde el 15 de junio, se ha informado a los responsables sindicales en reuniones mantenidas al efecto. Asimismo, de la evaluación de dichas medidas en los centros penitenciarios, se está haciendo un seguimiento puntual por un equipo multidisciplinar constituido para impulso y diseño de este protocolo en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pasaría a contestar a la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, sobre las medidas que se pondrán en funcionamiento para evitar los numerosos incidentes que se han producido en el primer semestre en la prisión de Picassent. Es necesario informar que este establecimiento penitenciario, que alberga aproximadamente 2.000 internos, es uno de los centros que registra un menor índice de conflictividad del país, obviamente si tenemos en cuenta la población reclusa que alberga. En concreto, en los últimos años no se ha producido en él ningún incidente especialmente grave, como muerte violenta, secuestro o motín. En cuanto a las agresiones graves y muy graves entre internos, estas han descendido en los últimos años, pasando de 5 agresiones en el año 2012 a ninguna en el año 2016 y una en lo que llevamos de este año 2017. La positiva evolución que muestran los datos se evidencia aún más si los comparamos con las cifras de años anteriores, por ejemplo en el año 2009, en el que hubo 8 agresiones de estas características, o con las 5 del año 2010. En cuanto a las agresiones a funcionarios, las cifras también muestran una evolución positiva y tendencia a la baja, pues si en el año 2012 se computaron hasta 20 agresiones, 14 de ellas sin lesiones, en el año 2016 fueron solamente 11, 7 sin lesiones, y en el presente año 2017 se llevan registradas 10, 6 de ellas sin lesiones. Cifras que en todo caso están muy por debajo de las que se computaron en años anteriores, como en el año 2008, en el que hubo 40 agresiones a funcionarios, o las 37 que se registraron en 2009.
Estos datos, contrariamente a lo que se señala en la solicitud de esta comparecencia, no avalan la existencia de numerosos incidentes en el primer semestre del año. Es más, el cómputo de los mismos hasta la fecha avala la tendencia de disminución de los incidentes graves y muy graves en el centro. El hecho de contar con unas modernas infraestructuras penitenciarias, el trabajo de excelentes profesionales, unido al desarrollo de actuaciones que inciden en la disminución de situaciones de riesgo y en la participación de los internos en actividades, hace que tengamos un sistema penitenciario que canaliza adecuadamente las lógicas tensiones del internamiento, propiciando una ordenada convivencia de los internos, como ocurre en el centro de Picassent. Si bien esto no obsta para que se siga siendo un objetivo prioritario de esta Administración, la adopción de medidas que contribuyan a erradicar o al menos reducir el número de incidentes en los centros penitenciarios. Ya he hecho referencia al plan para evitar las agresiones en el medio penitenciario y en un ámbito más estrictamente terapéutico apostamos por la ampliación y mejora de la implantación de programas de tratamiento como el de módulos de respeto, de resolución pacífica de conflictos, de adecuada atención a enfermos mentales, drogodependientes, entre otros. En todo caso, medidas que favorecen una buena convivencia en el interior de los centros y, por tanto, que facilitan las relaciones interpersonales entre los reclusos y el personal penitenciario. Pasaría a informar a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación al incremento de las denuncias de internos que han visto prolongada su estancia en prisión transcurridos los plazos de cumplimiento fijados por el Tribunal Sentenciador. En este sentido, se informa que las garantías establecidas por nuestro sistema legal, la profesionalidad y formación de los funcionarios de instituciones penitenciarias y las buenas prácticas consolidadas en la gestión de los centros penitenciarios hacen que las estancias en prisión de forma indebida sean muy puntuales y claramente excepcionales. No podemos compartir, por tanto, la afirmación de que se ha producido un incremento de estas situaciones. Valga constatar que en los últimos años se vienen produciendo una media de una o como máximo 2 situaciones de este tipo al año. En todos estos casos se ha procedido a una pormenorizada investigación de los hechos, al tiempo que se ha dado puntual conocimiento a la autoridad judicial competente. En la generalidad de los casos se ha debido a errores humanos o materiales, injustificables, pero que suponen rarísimas excepciones atendido al volumen de gestión como el que nos ocupa y que confirman la regla general contraria, esto es, que disponemos de un sistema legal que a través del procedimiento del habeas corpus protege al ciudadano de forma ágil y eficaz contra cualquier detención indebida. Pasaría a contestar la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar de las actuaciones llevadas a cabo en el Centro Penitenciario de La Moraleja, Dueñas, en relación con presos sospechosos de portar drogas y que fueron recluidos en una celda en condiciones que no respetaban sus derechos fundamentales, derechos de los que en prisión no deben estar privados. Se informa en este sentido que el abordaje eficaz de la drogadicción en los centros penitenciarios requiere tanto una intervención sobre la demanda, a través de los correspondientes programas de tratamiento especializado, como una intervención para reducir la oferta con medidas que impidan o dificulten la entrada, tráfico y consumo en el interior de las cárceles. Contrastado el hecho de que una de las vías más importantes de entrada de sustancias psicoactivas y objetos prohibidos viene siendo el propio cuerpo del interno tras contactos con el exterior, para hacer frente a esta situación se dictó en su momento la Instrucción 3/2011 que regula la adecuación de celdas o dependencias de observación para los casos en que tuvieran fundadas sospechas o evidencias de que el interno portaba sustancias prohibidas en el interior de su cuerpo, al tiempo que establece un protocolo de actuación a fin de impedir su introducción, desprendimiento o ocultación. En la actualidad, el uso del referido protocolo y tipología de celda está generalizado en un considerable número de centros, siendo su uso y condiciones conocidas y aprobadas por los juzgados de vigilancia penitenciaria sin ningún tipo de reparo. Concretamente, en el Centro Penitenciario
de La Moraleja, en Palencia, se adecuó a este fin la celda número 61 del Departamento de Ingresos. Sin que previamente existieran quejas de internos ni se tuviera conocimiento de denuncias en este sentido, el 2 de junio de 2017 el sindicato ACAIP denuncia en rueda de prensa lo que a su juicio supone una falta de respeto a los derechos humanos y la aplicación de un rigor innecesario en la utilización de la llamada celda de observación del Centro Penitenciario de La Moraleja. Con carácter inmediato, se ordenó a la Inspección Penitenciaria la correspondiente información previa que se practica de forma particularmente extensa y minuciosa. Las conclusiones de la Inspección Penitenciaria son claras en cuanto a la falsedad de la denuncia realizada por ACAIP sobre condiciones físicas de la celda y en cuanto al desprecio absoluto de la verdad en las imputaciones realizadas al director del centro. Así, en cuanto a las condiciones de la celda número 61, el informe de inspección concluye que las condiciones arquitectónicas y el equipamiento de la celda garantizan la intimidad del interno, su descanso y la adecuada ventilación y luminosidad de la misma. En cuanto al protocolo de actuación, la inspección analizó puntualmente los 28 casos en los que se había utilizado la citada celda, concluyendo que en todos ellos se había actuado conforme a las previsiones legales y reglamentarias, de acuerdo al protocolo establecido y dando en todos estos casos conocimiento al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de Castilla y León, en Palencia, quien mediante auto toma conocimiento de la aplicación de la medida a cada interno, en particular declarándola conforme a derecho. Se concluye igualmente por la Inspección Penitenciaria que el tiempo de permanencia del interno en la celda es reducido, no llegando en la mayor parte de los casos a las 24 horas y si es necesario prolongar el tiempo, el tiempo de permanencia, se adoptan las medidas oportunas para que el interno disfrute del tiempo de patio y se asee en dependencias comunes. De dicha prolongación se da igualmente cuenta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. A mayor abundamiento y en contra de algunas publicaciones del mismo sindicato, en el sentido que desde la denuncia formulada no se podría vuelto a utilizar dicha celda, destacar que ha continuado utilizándose y que en alguna ocasión ha sido el propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien ha instado a su utilización, por supuestos en los que tras la realización de pruebas radiológicas el interno se ha negado a entregar las sustancias. En cuanto a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Mixto para informar sobre las instrucciones de febrero de 2017 referentes a presos enfermos que regula las condiciones que deberán cumplir estos presos para conseguir la suspensión de condena y que se decrete la libertad condicional por padecer una enfermedad grave e incurable, cabe señalar, como sus señorías conocen, que la legislación española contempla fórmulas para que los internos penados que sufren enfermedades graves con padecimientos incurables puedan ser excarcelados cuando se cumplen las previsiones en ellas contempladas. Se trata, sin duda, de medidas impregnadas del humanitarismo que preside la ejecución de las penas privativas de libertad en nuestro país y que debe de complementarse con elementales prevenciones de defensa social, especialmente respecto a los autores de crímenes más graves o cuando el afectado mantiene viva su peligrosidad. Me estoy refiriendo a las disposiciones contenidas en los artículos 60, 84 y 91, todos ellos del Código Penal. Los requisitos para el acceso a la libertad condicional han sufrido reformas normativas, particularmente a través de la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio y de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal. En primer lugar, la citada Ley 7/2003 de 30 de junio introdujo determinadas exigencias específicas para la clasificación inicial o progresión a tercer grado y a la libertad condicional, en particular para miembros de bandas terroristas y organizaciones criminales. En segundo lugar, resultan muy relevantes también las reformas introducidas en el actual Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que contempla cambios sustanciales en los requisitos exigibles para la excarcelación por suspensión de la pena y libertad condicional. Estas reformas, en los supuestos de aplicación de esta medida a internos sextuagenarios y a enfermos muy graves con padecimientos incurables, diseña dos categorías. Una primera que podríamos considerar general, artículo 91, párrafos 1 y 2 del Código Penal, y otra segunda para supuestos en los que el peligro para la vida del sextuagenario o el enfermo es patente.
Tiene que ir concluyendo, señor secretario. Sí. Bien, pasaría a contestar, decir únicamente que la instrucción que nos ocupa, como el resto de las instrucciones de la Secretaría General, es totalmente respetuosa con los principios de legalidad y jerarquía normativa y, como no puede ser de otra manera, no violenta la regulación recogida en normas de rango superior. Por otra parte, preciso apuntar que esta instrucción no vincula a los jueces y tribunales. Y en lo referente, y para acabar, a la última contestación del Grupo Parlamentario Mixto referente a las medidas de alejamiento y dispersión, decir que no hay medidas de excepción en la normativa penitenciaria. La ley se aplica a todos los presos por igual, independientemente de su lugar de residencia. Hay que tener en cuenta que el tratamiento penitenciario es individualizado y, según sea la gravedad del delito, la peligrosidad del autor, la duración de la condena impuesta, se ha de ejecutar la ejecución penal a cada caso concreto, lo que no constituye ninguna excepcionalidad. Simplemente se trata de dar una respuesta distinta a casos que son diferentes. Como ustedes saben, la legalidad española tiene un tratamiento específico para la delincuencia terrorista y un mayor nivel de exigencia para el acceso a determinados beneficios penitenciarios. La asignación de un centro de cumplimiento no es una decisión arbitraria de la Administración penitenciaria, obedece a la finalidad de desarrollar un programa de separación de los reclusos terroristas en diferentes centros penitenciarios que propicie la desvinculación del colectivo de aquellos presos que opten por afrontar su condena fuera de la disciplina de la organización terrorista. Por terminar, decir simplemente que no parece razonable prescindir de una medida como la dispersión de reclusos terroristas, especialmente la banda terrorista ETA, que precisamente ha acreditado su eficacia en la lucha contra el terrorismo y, por lo tanto, no parece lógico prescindir de aquellas medidas, insisto, que han contrastado su eficacia. Y decir que el cumplimiento de la condena para cualquier penado terrorista, independientemente de su lugar de nacimiento, se enmarca solo y exclusivamente en las exigencias de la legalidad penitenciaria. Y que aquellos otros internos que, abandonando los postulados de la organización terrorista, pidan perdón a las víctimas, colaboren con las autoridades y acrediten capacidad y voluntad de vivir respetando la ley penal, podrán obviamente acceder a las fórmulas de cumplimiento de sus condenas más acordes con sus intereses, en los términos previstos en la normativa penitenciaria, como el resto de los internos. Reiterarles disculpas por mi mal estado de voz y agradecerles su paciencia por escucharme. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Grupo Vasco PNV, señor Legarda. Perdón, Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Yuste. Bienvenido. Me voy a referir principalmente a las dos cuestiones sobre las que yo pedí su comparecencia y a las que se ha referido, además, en último término en su exposición, la política de alejamiento y la situación de los presos enfermos. Al contrario de lo que usted dice, hablaba de eficacia y hablaba de no prescindir de una medida que ha sido eficaz. Son cada vez más las voces que están pidiendo acabar con esta política penitenciaria de alejamiento que se aplica de forma sistemática, no de forma individualizada, a los presos políticos vascos y que es vulneradora de derechos de los presos y de sus familiares, que no es parte de la pena, como se dice desde el Gobierno, porque la condena les priva de libertad, pero no priva a ningún preso, sea cual sea el delito que ha cometido, del resto de sus derechos. Recientemente se ha aprobado incluso en el Parlamento Europeo el informe Bergeron, que pide que se acabe con el alejamiento por considerar que vulnera el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, a la par que se exige una mayor protección del derecho a la salud. Es una realidad cada vez más extendida, al menos en Euskal Herria. Desde la ciudadanía hasta más de 200 juristas han pedido recientemente la política penitenciaria se cambie, porque la política de dispersión es contraria a la ley. Y me voy a referir tan solo a un artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria a este respecto, el artículo 12, que establece que la ubicación de los centros penitenciarios en el lugar más cercano al domicilio afecta, que debería de ser así, para que evite el desarraigo social. Hay una política específica, por mucho que usted lo niegue, destinada a los presos vascos, por los que se les aleja sistemáticamente a más de 1000 kilómetros de sus familias, no por su lugar de origen, no se decide por ello, sino por otras cuestiones. Y ello es un castigo añadido para sus allegados que no han recibido ninguna condena, como son los relacionados con su derecho a la comunicación, con el riesgo por los largos viajes que tienen que realizar o el alto coste económico. Entre esos familiares se encuentran a día de hoy 113 menores
que tienen que realizar también largos trayectos para ver a sus seres queridos. Recientemente se ha sumado a esta petición de acabar con el alejamiento el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, que ha realizado un estudio para el Gobierno vasco y que dice que el alejamiento no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria. Mi pregunta, por tanto, es clara. Si van a seguir actuando en contra de la ley, al contrario de lo que usted dice es vulneradora de la ley, o van a esperar, como en otras ocasiones, a que Europa les diga que lo tienen que hacer, o si antes de ello van a cambiar de actitud y actuar con responsabilidad, como lo ha empezado a hacer ya Francia, abriendo un espacio de diálogo para abordar la problemática de los presos vascos, o retirando el estatus de vigilancia especial a 7 de ellos, adecuando su política, lo han dicho así literalmente, a los tiempos que vivimos. En relación a los presos enfermos, también Francia puso en libertad a Oyer Gómez con una esperanza de vida de 6 meses. Mientras tanto, ustedes están dilatando de forma inexplicable la decisión sobre la puesta en libertad de Ibon Iparraguirre, el caso más grave de la veintena de larga de presos con enfermedades incurables a los que se les aplica una instrucción que yo voy a calificar de cruel y por la cual el preso tiene que estar en una situación límite, al borde de la muerte, para ser excarcelado. En el caso de Iparraguirre ni eso, porque ya sus últimas analíticas hablan de que se rompen todos los criterios médicos de esperanza de vida, no se atreven siquiera a decir cuánto tiempo vivirá, pero aun y todo siguen ustedes manteniéndole en prisión, alejándose de esa legislación y de ese trato humanitario que dicen ustedes que defiende. Ibon Iparraguirre es una realidad, se muere, y ustedes tardan semanas en asignar el médico que hará el nuevo informe, después de dejar esa tarea en manos de 3 dermatólogos, cuando estamos hablando de un enfermo de SIDA. Y no me diga que su estado se debe a que se niega a tomar el tratamiento, porque tan solo se niega a tomar los retrovirales que le sientan mal y todo el resto del tratamiento lo toma y, desde luego, no es un preso que haya manifestado voluntad de morir, más bien todo lo contrario, de vivir. Le pedí precisamente yo una reunión para tratar esta situación a usted y la verdad le tengo que decir que lamento la respuesta que recibí y que lamento no haber podido hablar de una forma sosegada y tranquila con usted de esta situación, porque entiendo que le compete al juez de vigilancia penitenciaria decidir si tiene que ponerle en libertad o no, pero entiendo que también le compete a usted poder hablar de la posible o del posible traslado de este preso a una cárcel cercana a su domicilio para que incluso los médicos que hacen seguimiento de su situación en el exterior pudieran tener mayores facilidades para tratar su enfermedad, mientras instituciones penitenciarias, en este caso el juez de vigilancia, toma una decisión sobre la petición o bien de prisión atenuada o bien de libertad condicional. Pero le voy a mencionar también otro caso, el de Sara Majarenas, que a falta de unos poquitos meses para cumplir íntegramente su condena, sigue en un centro de Alcobendas con su hija Izar, después de que el padre de la pequeña intentara matarla, cuando lo que la niña necesita es volver a casa con su madre y recuperarse ambas en su entorno del trauma que han sufrido. Y, por tanto, creo que hubiera sido una medida aceptable, que solo depende de voluntad política y que en nada impide y niega la ley. Le pregunto, ¿le parece a usted que el derecho de esta pequeña a su integridad o el derecho a la salud y a la dignidad de las personas presas puede condicionarse al delito que cometieron, a la pena que se les ha impuesto, etcétera, etcétera? Yo entiendo que no hay norma alguna que lo diga y que, en cambio, la política de excepción que se aplica a estas personas sí va en contra de los derechos más elementales. Y de ellos son conscientes en Euskal Herria todas las formaciones políticas, porque todas, excepto el Partido Popular, así como la totalidad de las fuerzas sindicales, vienen reclamando la puesta en libertad de estos presos enfermos de forma conjunta, unánime y reiterada. ¿Cuándo se va a sumar el partido que sustenta al Gobierno y ustedes mismos, señor Yuste, a esto que es algo que la ley no impide? Insisto que, al contrario, es cuestión de voluntad política. Igual que por impulso político se diseñó una política penitenciaria específica para los presos vascos, se puede decidir también ahora cambiarlo. Y me dirán ustedes que a todos los presos se les da el mismo trato y que no hay un tratamiento específico, pero hay muchas cuestiones relacionadas con el día a día de los presos vascos que demuestran lo contrario. Y le voy a dar un único dato. Hoy en día, de toda la población reclusa en el Estado español, tan solo un 1,5% de estos presos están en primer grado. De los presos a los que me estoy refiriendo, son el 95%. Esta petición que estoy haciendo, evidentemente, es extensible a cualquier preso. Creo que cualquiera que sea el motivo que le hace estar en prisión, ni tiene que estar a punto de morir para que sea puesto en libertad, ni debería de estar alejado de sus familiares por el castigo añadido que supone para ellos. Y precisamente sobre estas cuestiones también le hemos venido preguntando al Gobierno, y voy a aprovechar la ocasión para mencionar algunos de estos casos, porque se están produciendo lamentablemente demasiadas muertes en prisión y hay muchas dudas sobre algunos de estos casos. Y no me estoy refiriendo a la muerte del último preso vasco, Kepa del Hoyo, en julio, que también. No, me estoy refiriendo a otras preguntas
preguntas que he venido haciendo al respecto, que o bien no se les ha permitido a la familia conocer cómo se ha sucedido o cómo se ha producido el fallecimiento, o ha sido la propia actuación de las autoridades penitenciarias de alguna forma la causante de la misma. Me refiero, por ejemplo, al caso de Murcia II, con el suicidio de un preso en aislamiento, hecho que motivó, por cierto, como pocas veces, la destitución del director. Por tanto, se asumió que había habido un comportamiento negligente por parte de la cárcel. Tampoco el Gobierno nos ha respondido aún sobre la muerte de Manuel Fernández en Castellón II. La denuncia que realizaba la familia y las dudas que lo generaban, creo que interesa que se aclaren a todas las partes. La familia denunciaba que el cuerpo presentaba signos evidentes de haber sido maltratado. O la muerte en extrañas circunstancias de José Ángel Serrano en Zuera, sobre la que hicimos una extensa batería de preguntas, y hace unos poquitos días hemos sabido que la denuncia de la familia se ha archivado sin practicar las pruebas pedidas por la misma. Entiendo que cuando existen dudas en cualquiera de estos casos, poder permitir a la familia que haga todas las pruebas que pide y poder saber realmente qué ha ocurrido muchas veces sería bueno para que la gente realmente crea las palabras que ustedes dicen, porque intentan vendernos sistemáticamente que el sistema funciona y realidades como estas nos hacen sospechar lo contrario. La verdad es que podría mencionar más casos, podría extenderme, pero no tengo tiempo y no lo voy a hacer. Yo entiendo que las cárceles, en términos globales, como están concedidas hoy en día, y la gestión que se está haciendo hoy en día, están lejos de ser ese paraíso de funcionamiento ideal que intentan ustedes transmitir, que están lejos de ser lo que deberían, lejos de parecerse a un régimen que facilite la resocialización y la reinserción que dicen perseguir. Y un dato ilustrativo y que debería darles razones suficientes para reflexionar sobre el sistema que tanto defienden y la necesidad de cambios es también este otro que le voy a dar. España está entre los países europeos con una mayor tasa de población reclusa, mientras que es el tercer Estado europeo con la tasa de criminalidad más baja. Y eso que no están apenas encarcelados personas denunciadas por corrupción, ni torturadores, que en los pocos casos que llegan a ser juzgados y condenados han sido posteriormente indultados cuando no ascendidos, y mucho menos responsables de acciones del GAL, como el señor Galindo, que salió de prisión a los pocos meses de ingresar por cuestiones de salud. Y que nadie me entienda mal, yo no pido que esa instrucción que he calificado cruel se le aplique al señor Galindo, pero es una muestra evidente, teniendo en cuenta que es una persona que fue condenada por el secuestro, torturas y muerte de Lasa y Zabala, es una evidencia que el trato a todas las personas no es el mismo, viendo la comparativa entre que ahora haya que estar apenas a punto de morir para salir en libertad y Galindo lleve disfrutando de su situación de libertad ya hace años. En unos casos por políticas de excepción, en otros por una política penitenciaria, en términos globales, entiendo, equivocada, las cuestiones que nuestro grupo entiende que es necesario reformar el sistema penitenciario ordinario. No solo me estoy refiriendo a la cuestión de los presos vascos, sino el sistema entendido en su globalidad. Y no vemos, lamentamos no ver en los responsables de esta política penitenciaria voluntad para ello y para que realmente sea creíble que se da un trato igualitario a todas las personas presas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Vasco, señor Legarda. Sí, presidente, muchas gracias. 10 minutos, ¿no, presidente? Y muchas gracias también al secretario general de Instituciones Penitenciarias que nos acompaña. Bueno, su presencia y sus reflexiones, bueno, que han pivotado un poco sobre cuestiones generales del sistema penitenciario español y su política concreta, bueno, nos permiten a nosotros, al Grupo Parlamentario Vasco, al PNV, pues también, al hilo de su intervención, hacer algunas reflexiones también en general, ¿no? Reflexiones generales sobre la política penitenciaria del Gobierno. Sí, aunque con carácter preliminar sí quisiera recordar que ayer mostramos al ministro nuestra preocupación en una pregunta parlamentaria de la cárcel del Martutene. Nos contestó qué instituciones penitenciarias, entiendo que ustedes se reunirían con el Ayuntamiento de San Sebastián a fin de tratar la cuestión de Martutene y, bueno, confiamos que lleguen a buen puerto esas conversaciones. Y también, al final de la intervención, le volvimos a reclamar, y ahora también lo tengo que poner de manifiesto, el cumplimiento del Estatuto de Gernika, 38 años después, en relación con las competencias del Gobierno vasco en materia de política penitenciaria y gestión de las cárceles en el País Vasco. Bueno, después de esta introducción, me centraré en algunas consideraciones, como le decía al principio, sobre la política penitenciaria del Gobierno
y en concreto y en relación al que nosotros llamamos el proceso de paz tras el fin de las acciones terroristas de ETA, porque es una cuestión que, como comprenderán, nos preocupa profundamente. Recordaré cuál ha sido el periplo último de ETA. Navidad del 98, tregua. Navidad del 2011, renuncia al uso de la violencia. Navidad del 2013, el colectivo de presos reconoce el daño causado y la voluntad de hacer el uso de la legislación penitenciaria. Y finalmente, en el 17, primavera del 17, el desarme. Bueno, en este contexto sí quisiera también manifestar que este final ordenado del terrorismo de ETA nosotros lo enmarcamos en un contexto de otras cuestiones. Claro, por supuesto, en primer lugar, a las víctimas. Consideramos, no tenemos ninguna duda, que, como es obvio, que se han vulnerado sus derechos y han sido víctimas de un daño injusto. Y por eso consideramos elementos esenciales la memoria, la justicia y la reparación. Y junto a esto, obviamente, no dejamos de reclamar día a día la desaparición definitiva de ETA. Y también consideramos que tenemos que articular una memoria compartida que conlleve a una pedagogía para la convivencia. Pero también, con todas estas cuestiones y en paralelo, también consideramos que hay que hacer una reflexión sobre la política penitenciaria. Y sobre la política penitenciaria en aquellos aspectos que en esta cuestión que estoy comentando y tratando consideramos que inciden sustancialmente. Y en concreto, la política de alejamiento, la política, respecto a los presos gravemente enfermos, no necesariamente de ETA, aunque también, la acumulación de condenas y lo que nosotros consideramos una legislación de excepción. En cuanto a este primer aspecto, ya más centrado en la reflexión sobre la política penitenciaria y la cuestión del acercamiento, nosotros y la historia, desde la tregua del 98, que por eso la he citado un poco ese íter temporal, usted conoce que hubo una práctica material de acercar, ¿no?, aquellos presos que salieran de la disciplina de ETA cuando simplemente había declarado la tregua. Luego vino en el 2003 la vía Nanclares, su eje era los encuentros restaurativos. Y finalmente, tras el 2011, que es la renuncia, esos encuentros restaurativos mutaron hacia unos encuentros reparadores, con unos elementos, con mayores dificultades, vamos a decir, para esa restauración, porque exigían, el perdón y el arrepentimiento que luego se introdujeron en la reforma de 2015, me parece, o del 13. En cuanto al alejamiento, es obvio, para nosotros tiene tres dimensiones. Una dimensión política. No compartimos la afirmación o las consideraciones que usted ha hecho, porque consideramos que, desaparecida la dimensión armada de ETA, no consideramos que la dispersión tenga ya una finalidad. Y, a su vez, consideramos que objetivamente dificulta el logro de la paz y la convivencia. Y también consideramos que tiene una dimensión humana la dispersión, porque añade un castigo y un sufrimiento suplementario, no ya solo, a los condenados, sino también a sus familiares. Hay que tener en cuenta, me corrige si me equivoco, pero la media de los presos de ETA están a unos 500, 600 kilómetros. Una visita de 40 minutos suponen a la semana entre 1.000 y 1.200 kilómetros. Claro, eso ha llevado aparejado a lo largo de los años 16 muertos en familiares y 400 heridos. Y unos costes económicos muy importantes, del orden de 1.000 y pico euros al mes.
consideramos que estos familiares están sufriendo y pagando, no necesariamente, digamos, por una actividad que a ellos les sea reprochable, bueno, unas circunstancias, digamos, de sus familiares condenados. Pero consideramos que en este momento esta dimensión humana debiera considerarse. Y, por otro lado, en el recluso, y luego entraré en la dimensión jurídica, pues entendemos que supone un desarraigo y una mayor dificultad en su reinserción. Claro, estoy hablando de las circunstancias actuales, no estoy hablando de las circunstancias ni hace 3, 4, 5, 6, 7, estoy hablando al día de hoy y de cara al futuro. Y luego, por supuesto, creemos que tiene una dimensión jurídica y en eso tampoco compartimos, como es obvio, digamos, las consideraciones que usted ha hecho. Consideramos que un digamos, tratamiento conjunto de la misma Constitución, no voy a decir el artículo 18, el 25, las recomendaciones del Consejo de Europa, digo, las normas del Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura, la jurisprudencia del Tribunal Europeo, básicamente se pueden resumir que el derecho reconocido, digamos, dentro del ordenamiento constitucional español y dentro, digamos, de la cultura y de la normativa jurídica europea e internacional, los lazos familiares y sociales, la vida familiar es un valor que consustancial a la dignidad del preso, que está preso, pero que tiene esos valores. ¿Que caben interferencias legítimas? Sí, caben interferencias legítimas, pero estas tienen que ser objetivas y proporcionadas. Y creemos que en las circunstancias actuales estas interferencias legítimas, que voy a citar la que más nos puede afectar, que es la seguridad nacional, que es una interferencia legítima, pero que en las circunstancias actuales ETA no se vislumbra ningún escenario, afortunadamente, ni presente ni futuro, que vuelva, digamos, lo voy a decir en términos que vuelva a las andadas. Entendemos que en este momento y con las circunstancias actuales, consideramos que este alejamiento jurídicamente no es ni necesario ni proporcional. La segunda dimensión que quería considerar era la de los presos muy gravemente enfermos y con, además, enfermedades incurables. Esto ya lo hemos debatido en pleno, desde luego, y yo creo que también en comisión. La postura de nuestro grupo, supongo que habrá leído las intervenciones, y si no, se las resumo yo, porque son también previsibles, ¿no? Entendemos que con carácter general un preso muy gravemente, no me estoy refiriendo ya solo a ETA, en este caso en general, los presos muy gravemente enfermos y con enfermedades incurables, mantenerlos en prisión ya solo tiene una finalidad retributiva, porque carece de sentido mantenerlos en prisión a alguien a que ya por su situación y su degradación, digamos, física, de salud, ya no cabe tratamiento rehabilitador ni resocializador, que es el fin de las penas, el artículo 25 de la Constitución. Entonces, digamos, ese mantenimiento en prisión de una persona muy gravemente enferma y que además sea incurable, pues llega un momento, digamos, que se convierte desde nuestro punto de vista una pena que inicialmente pudiera tener un origen, una consideración humana porque es legítima, pero que el devenir de las circunstancias... Debe concluir, señoría. Sí, las convierten... un minuto, presidente, y voy acabando. Las convierten en inhumanas. El último punto es, consideramos también, y voy acabando, no tardo nada, presidente, que la acumulación de condenas, que efectivamente la Ley Orgánica 714, nosotros así lo hemos manifestado, no integra correctamente la decisión marco 2008-675 de la cooperación judicial y policial.
tuvo un giro, como todos ustedes recordarán, en el Senado, con una enmienda introducida en ese momento por el Partido Popular, que cambió totalmente, digamos, cómo fue el proyecto y cómo se desarrolló en el Congreso. Y, bueno, generó una fuerte polémica, como usted recordará, en el Tribunal Supremo, ¿no?, porque había sentencias, y no la consideramos una incorporación al ordenamiento estatal correcta. Y luego, ya finalizó, pues consideramos que la legislación de excepción, en esa incorporación o no esa normativización, perdónenme la expresión, de esta visualización reparadora, pues consideramos que excede de lo que debiera ser tanto la legislación penal como penitenciaria, porque dificulta muchísimo la progresión en grado y finalmente la resocialización y un final, más rápido y más ordenado. Muchas gracias, presidente, por su generosidad y disculpen el tiempo empleado. Muchas gracias, señoría. Grupo Ciudadanos, señor Salvador. Presidente. Bueno, en primer lugar, escuchando al señor Legarda, que le tengo por una buena persona, pero claro, ha dado un relato de la situación que parece ser que al final o el Estado se convierte en magnánimo y al final pues hace buenas obras y hace todo lo que le está pidiendo en este momento, o si no, entonces también ha dejado caer pues que se están cometiendo excesos, que es inhumano, que se castiga a familiares, como que fuera un Estado represor, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de sus buenas palabras lo que se le olvida es el fondo de esta cuestión y se le olvida los hechos que han hecho que esas personas estén en prisión y que hay algo que se determinó, y usted lo ha explicado aquí, como condiciones para que puedan cambiar de un régimen a otro, y por tanto lo tienen fácil el que quiera en ese sentido hacerlo, ¿no? Pero no entiendo que se tenga que dar una visión tan amable, y a la vez que se da amable se van dejando caer cosas donde los malos se convierten en buenos y al final, pobrecitos, que se les está maltratando. Y los que están haciendo cumplir la ley y la legalidad, pues son los pobres represores que hay que un poco llamarles la atención para ver si corrigen esto, ¿no? Por tanto, eso lo digo a modo de inicio, y también en relación al tema de las enfermedades terminales, ¿no? Yo creo que la legislación está clara. A quién le corresponde analizarlo, a quién le corresponde conceder lo que tengan que conceder, y yo le pregunto a usted, lo dejo ya ahí caer, si se trata en ese tema distinto a los distintos presos. O sea, si hay algunos que, a pesar de tener una enfermedad incurable, se les trata de una manera, y a otros que tienen una enfermedad incurable se les trata de otra, ¿no? Y ya en relación en el cómputo global de la intervención que ha hecho, pues sí, podemos terminar concluyendo que tenemos, si nos comparamos con los países del entorno, podemos considerar que tenemos un buen sistema penitenciario. Es verdad, pero también es verdad que tenemos un sistema penitenciario que es absolutamente perfeccionable, como es lógico. Y nosotros tenemos que dar una visión crítica de los aspectos que entendemos que son mejorables, porque por lo pronto, yo creo que todos concluiremos que garantizar la seguridad de los funcionarios y garantizar la seguridad de los propios presos, pues tiene que ser un objetivo, perpetuo y permanente, ¿no? Entonces, ¿eso se consigue siempre? Pues evidentemente no, porque aunque usted comenta, por ejemplo, que se han rebajado el tema de las agresiones, pues bueno, pues llevamos, en los 8 primeros meses de este año había 178 agresiones a funcionarios, ¿no? Por tanto, hasta que no veamos que hay 3, 4 o ninguna, pues evidentemente tenemos un trecho importante que recorrer, ¿no? También es importante saber si los medios de que disponemos son los adecuados, y en este sentido, pues el tamaño y la dimensión de nuestras cárceles, el ratio de presos que hay dentro de ellas, si se excede en ocasiones, y luego saber también si el número de funcionarios es el adecuado, y sobre todo en los sitios clave, para garantizar que esa seguridad puede ser, en este sentido, pues garantizada, digamos, por el Estado. Porque también nos llegan informaciones, porque nuestra obligación es hablar con todos, también con los sindicatos, aunque a veces a la dirección de instituciones penitenciarias pues no le haga mucha gracia, pero también unas veces se quejarán con razón, otras sin razón, para eso se quejan, para que la gente lo pueda analizar después, pero también muchas veces describen situaciones en donde es muy difícil que un solo funcionario pueda garantizar la seguridad si está con más de 100 presos, teniendo que custodiarlos en solitario, ¿no? Por tanto, yo creo que podemos decir que tenemos un sistema de prisiones bueno en comparación con los países del entorno, pero que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿no? Por otra parte,
le pregunto directamente, o sea, ¿está satisfecho con el ratio de presos que tenemos por prisión? ¿Cuándo se van a poner en marcha todas las prisiones nuevas que están terminadas y que, sin embargo, pues no están rebajando esos ratios y dando mejores condiciones precisamente para garantizar esa seguridad y también la calidad de vida, digamos, que se pueda prestar desde esa institución? ¿Considera que tenemos el número de funcionarios suficiente también en instituciones penitenciarias? Le voy a preguntar también en relación al protocolo que sabe que desde Ciudadanos pedimos precisamente para su aplicación y que ustedes ya han empezado a aplicar, si está satisfecho con ese protocolo, el que ustedes tal como ustedes lo están aplicando, porque nos llegan informaciones también por parte de representantes sindicales diversos de que la aplicación está siendo relativamente ineficaz. Si se plantean, en base a ver problemas que pueda haber de esa aplicación, o como ustedes la están gestionando, el hacer algún tipo de reforma, algún tipo de mejora para poder optimizar ese protocolo con el fin último, repito, de que no se eviten las agresiones. También sabe que nosotros hemos defendido siempre que se considere a los funcionarios de prisiones como agentes de la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? También le quiero preguntar, en relación también, como estábamos con la seguridad, los funcionarios de prisiones, etcétera, pues aunque no le guste mucho a CACIP, o sea, si entiende como justo el malestar de los funcionarios de prisiones por distribuir una bolsa de productividad de más de 1 millón de euros solamente a directivos, si no considera relevante que esa productividad debiera de afectar también al resto de los trabajadores que están incluso más cercanos al peligro precisamente de estar con los presos. Y luego, en relación al tema de la cárcel de Archidona, que vamos a visitar mañana, una comisión también de aquí de Interior, ¿no? Es cierto que se ha dicho que como esa cárcel formalmente no está abierta, pues entonces pues no han ingresado en prisión porque la prisión no se ha inaugurado. Bueno, podemos entender que técnicamente es así, pero la imagen en el exterior de nuestro país y dentro es que a migrantes no sabemos qué hacer con ellos y los metemos en una cárcel. ¿Eso queda a pie? Pues a intervenciones como las que hemos oído antes, porque al final la impresión que se da es que migrantes, no sabemos qué hacer con ellos, entran en una cárcel. Después, ayer el ministro Zoido decía que, bueno, que quién se quejaba, poco más o menos, pues dentro de nada, cuando alguien no tenga una vivienda, pues a lo mejor tiene una celda, si no es abierto todavía, para poder tener una habitabilidad pues decente y pueda tener servicios. No creo que sea el caso. O sea, yo creo que una cárcel está para albergar a penados y está para dar condiciones de dignidad, digamos, a las instituciones penitenciarias y también a los trabajadores que están en ellas, y no creo que sea el sitio ideal. ¿Que puede en un momento temporal tener que adoptarse una medida como esta? Bueno, pues entonces yo le quiero preguntar si usted considera que eso es normal y que si cree que se tiene que mantener en el tiempo y, sobre todo, o sea, qué medidas tienen para intentar precisamente que, si no está de acuerdo con que eso se tiene que mantener en el tiempo, pues que eso no sea una tónica ahora y que empecemos a utilizar ahora mismo las prisiones que se han hecho precisamente con otro objetivo, también para el tema de los CIES, para intentar en ese sentido pues utilizarlo, porque repito, mañana puede estar la tentación de utilizarlo para otra cosa, porque es un espacio disponible y mientras no se inaugure, pues no es cárcel. Pues sí, si es cárcel, es la cárcel de Archidona, todo el mundo lo sabe y sobre todo a la marca España y a nosotros, yo no creo que eso en ese sentido nos venga bien. Y bueno, con estas preguntas, y como me imagino tendremos un minutito para concluir, nos damos por satisfechos y bueno, agradecerle en este sentido su comparecencia. Muchas gracias, señor Salvador. Grupo Podemos, señor Santos. Buenos días, señor Juste. Bueno, en primer lugar, lleva usted 14 años al frente de instituciones penitenciarias, 8 años en la anterior gestión del Partido Popular, 6 en esta nueva etapa. Es, digamos, usted el hombre en prisiones del Partido Popular y quien se ha encargado durante todo este tiempo de diseñar esas políticas penitenciarias que, a nuestro juicio, son absolutamente deudoras de un sistema, un subsistema excepcional que se ha ido, digamos, extendiendo a todo el sistema penitenciario, que es una política antiterrorista y, por lo tanto, de excepción, en nuestra opinión, muy poco respetuosa con los derechos humanos y la gente que está ingresada en prisión. Es usted un ejemplo, desde nuestro punto de vista y para nuestro grupo político, de la banalización de los derechos de las personas presas, y es un ejemplo usted de que pues gestiona los equipos humanos que están a su cargo de una forma
que genera desprecio y sufrimiento innecesario. Por lo tanto, desde los términos más duros en que nos podemos expresar en una sede como esta, desde la defensa radical de los derechos humanos, se lo queríamos hacer saber como introducción para que usted, bueno, pues tenga claro cuál es nuestra postura de impugnación general a todas sus políticas desde hace mucho, mucho tiempo, y con ejemplos perfectos que lamentablemente no me dará tiempo a bajar a tierra en todos estos minutos, que son 10, que son suficientes para darle a usted algunas pinceladas y hacerle algunas preguntas. Por tanto, entrando en este primer planteamiento, y supongo que usted desde ese punto de vista estará, digamos, satisfecho de que seamos el único país con Hungría en que las instituciones penitenciarias estén a cargo del Ministerio del Interior, con el que usted empezó, y no de Justicia, lo cual tiene un sentido de seguridad mucho mayor que el sentido de reinserción de las personas privadas de libertad, a los que usted tanto alude formalmente, pero que en la escasez tanto de medios como de políticas de la Secretaría se ve que hay un hueco fundamental. Y si no, de otra manera, no se entienden algunas de sus políticas, y se ha mencionado aquí, por ejemplo, el ingreso de personas inmigrantes con un concepto de seguridad en un centro penitenciario con todas las letras, y que arquitectónicamente tiene las funciones de seguridad que usted sabe muy bien cuáles son las de un centro penitenciario, y que son evidentemente las que condicionan la calidad de vida y la facultad de movimientos de personas que no deberían estar en ningún caso privadas de libertad. En todo caso, y como luego le haré preguntas concretas en esto, y para aprovechar el tiempo, vamos a empezar a hablar del tema de salud penitenciaria, porque si fuéramos en un rango, digamos, de lo que usted debe proteger las personas que están a su cargo, eso sería la vida y la salud de las personas privadas de libertad. Y en este sentido, la condena no puede ser más dura. Hay una falta general de personal sanitario en todas las prisiones. Podríamos mencionar, por ejemplo, el centro de Ocaña 1, que tiene 5 médicos a su cargo, pero cuando el último médico se cogió un permiso al que legítimamente puede tener derechos laborales, pues resulta que hubo un tiempo durante el cual esa cárcel no tuvo ninguna asistencia médica y sanitaria, con las implicaciones de prevalencia de salud que usted sabe que hay en las cárceles, y por lo tanto espero no me niegue. ¿Me podrá usted decir que es un caso aislado? Su gestión puede estar llena de casos aislados, pero le puedo mencionar más cárceles, por ejemplo la de Algeciras, o por ejemplo algunas otras que podríamos entrar a determinar. ¿Es esto casual? No, creemos que hay una política de dejación en este sentido. Usted ha mencionado el cumplimiento de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, que lógicamente exigen que se haga con una dotación de medios suficiente. Yo no sé si están jugando ustedes a la ventaja de no tener médicos para dar menos dotación a las comunidades. Lo que sé es que esto no se está concretando, y que esto al final no es una guerra entre administraciones, que realmente quienes pagan con la asistencia sanitaria en un derecho que no está restringido por ninguna sentencia judicial son las personas ingresadas en prisiones, y por lo tanto este es un tema urgente con carácter general y al que le pedimos que preste ya la máxima atención. Pero si le pedimos eso, también le vamos a pedir otra cosa, y es que urgentemente también meta mano en el problema de la salud mental en prisiones. Todos sabemos que con los recortes del Partido Popular en el sistema sociosanitario ha habido muchas personas con problemas evidentes de salud mental que han acabado en centros penitenciarios que tienen pocas plazas para ello. Pero es que la única solución que ustedes están dando para el problema de salud mental en prisiones no es más psiquiatras, no es más tratamiento, es precisamente una banalización del tratamiento, y cuando eso no tiene, digamos, consecuencias, ustedes acaban metiendo a personas con graves problemas en primeros grados o regímenes de aislamiento. Y eso no se puede hacer en un Estado de Derecho. Vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, no solo a la salud, sino posiblemente a la vida. Por lo tanto, estas dos cuestiones son claves en un primer momento, en un primer rango de protección de derechos. Si hablamos de actividades tratamentales, hay una escasez fundamental de personal técnico y una falta de individualización de las actividades para el fin que debería tener, digamos, el ingreso en prisión.
Si esto es así con carácter general, es más grave todavía en temas de violencia de género. Usted sabe que en muchas ocasiones, y no me lo negará, hay actividades de violencia de género, cursos de violencia de género que duran 10 meses, pero a los cuales no es posible incorporarse, lo cual está generando que en condenas cortas de prisión no haya en muchos sitios ningún tratamiento. Yo le podría decir, por ejemplo, que en Extremadura solo 1 de cada 10 condenados ha adquirido terapia específica, y esto es seguir generando un riesgo social evidente y está bajo su responsabilidad. Podría mencionarle el último informe del CPT, que felicita a España por la disminución del hacinamiento, lo cual entendemos que no es competencia exclusiva de su gestión, sino más bien por los cambios en el Código Penal, que, digamos, quitaron los delitos de drogas, impidiendo que en delitos más leves se ingresara en prisión, pero denuncia varias cuestiones, por ejemplo, el problema de los módulos cerrados, donde hay denuncias específicas de malos tratos y ausencia de actividades, con la consecuencia de que el aislamiento prolongado puede tener igualmente para la vida, la salud de las personas privadas de libertad. Denuncia el aislamiento durante más de 14 días o aislamientos de 14 días concatenados en relación a sanciones por cumplir. Hay sujeciones mecánicas como sanciones encubiertas e ilegales. Y estamos hablando de problemas graves que se han visto. Y ausencia de control por los juzgados de vigilancia penitenciaria, que se convierten, según el CPT, en meras autoridades para refrendar lo que ustedes deciden. Ya sé que usted me va a decir que esto no es competencia suya, pero es que usted suele presumir de que ustedes son una administración muy controlada porque tienen ustedes a un juez de referencia exclusivamente dedicado a eso. Pero ustedes saben que manejan en este sentido cierta impunidad derivada de cuál es el funcionamiento en la práctica, insisto, de los juzgados de vigilancia penitenciaria, agravado por la consecuencia de que muchas veces las personas privadas de libertad no tienen asistencia jurídica conveniente para poder defender sus derechos, y esto lo sabe usted y lo sé yo. En cuanto a política penitenciaria, digamos, antiterrorista, en el tema del yihadismo hay una opacidad absoluta. Nosotros le hemos pedido en sede parlamentaria que nos diera acceso a las órdenes de servicio 4/2014 y la instrucción 8/2014 sobre radicalización, y usted ha ignorado directamente las facultades de control o de información que este Parlamento, a través de este grupo, le ha pedido para saber cuáles son las situaciones que usted está ejecutando en la práctica en prisiones. En segundo lugar, y ya se ha dicho aquí, ETA ha desaparecido como organización armada y usted no se ha enterado y no ha aplicado ningún tipo de política relativa a este aspecto. Me ha sorprendido un poco que usted esté, digamos, defendiendo la dispersión. A mí no me gusta el término dispersión, vamos a hablar de alejamiento, por lo que luego le diré a usted, en términos de eficacia. Si fuera en términos de eficacia, yo no dudo que ustedes estarían dando porcentajes de personas, digamos, pertenecientes a grupos o bandas armadas, no hablo solo de ETA, que se han reinsertado con el concepto amplio de reinserción en función de estas políticas. Es decir, ya desde un punto de vista, digamos, académico, me resultaría incluso complicado establecer la relación de causa-efecto, pero creo, sinceramente, que usted digamos, está de acuerdo con que eso es una política meramente retributiva, lo sabe y lo aplica, y no tiene más digamos, explicación que esto, y menos en este momento de la historia. Pero es que hay una cuestión que a mí me gustaría resaltar, que es que esto no es exclusivo de determinadas personas privadas de libertad, según por pertenencia a banda armada o según lo que han hecho. Le pedimos información a su propio departamento para ver cuántas personas en prisiones españolas estaban alejadas de su lugar de origen, prácticamente, o de residencia. Nos sale una media del 28%. El 28% es un problema grave dentro del sistema penitenciario español, que incluye el desarraigo y la falta de posibilidades, digamos, de reinserción. Y ese 28% es un porcentaje como para tener en cuenta.
¿Puede darnos usted alguna razón o alguna de las razones por las cuales en el sistema penitenciario español se está produciendo este desarraigo generalizado y este incumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria? Con respecto a las enfermedades graves, señoría, con padecimientos incurables, 2 minutos, señor presidente. La instrucción que ustedes sacaron es una infamia. Ustedes confunden patente con inminente. Una cosa es una enfermedad patente y otra es la inminencia, digamos, del fallecimiento. Cuando una persona pierde el sentido de la pena, sencillamente mantenerla en prisión es inhumano. Tengo muchas más cosas sobre trabajo penitenciario, sobre mujeres y niños en prisión, sobre la celda 61. Usted me ha hablado de protocolos. Yo le voy a decir una cosa. Ningún protocolo que provoque que una persona privada de libertad acabe comiéndose sus propios excrementos es un protocolo que puede, digamos, afectar a la dignidad de estas personas, aparte de discutir lo que usted estaba planteando. Tiene usted un problema evidente, digamos, con los sindicatos. Estamos hablando no solo de agresiones, estamos hablando de la gestión de las becas, estamos hablando de la precariedad de medios personales, las jubilaciones. ¿Tiene usted algún plan para, digamos, recuperar a los funcionarios y funcionarias que se van a jubilar? ¿Tiene usted algún plan para, digamos, que los centros que están abiertos pero que no hay funcionarios para gestionarlos se puedan, digamos, gestionar? Simplemente Archidona, Nanclares, Pamplona, Tenerife, Las Palmas, Alicante, Murcia, Menorca, etcétera. Lógicamente tendría mucho más cosas que decirle. Sencillamente le voy a pedir al señor presidente que le deje a mi compañero 30 segundos. Lo siento mucho, señorías, se ha excedido. En un 20% ha consumido usted todo el término de su grupo y yo lo que no voy a darle a usted es privilegio a costa del resto de los grupos. A ver usted administrado bien su tiempo, porque si sabía que iba a compartir con un compañero, lo que me parece es muy egoísta por su parte que usted se haya excedido en un 20% del tiempo que tiene concedido todo su grupo parlamentario. Tiene la palabra el Grupo Socialista, señor Serrada. Muchas gracias, señor presidente. Señor Juste, la verdad que, bueno, aquí encajonados en esta sala y donde estoy, y después de oírle a usted, pues uno tiene la sensación de que está en el callejón del gato y que uno está aquí viendo una realidad absolutamente distorsionada entre la que usted pinta, la que pintan los medios de comunicación y la que pintan los sindicatos de profesionales, que al final son quienes están en el día a día y no quienes están encerrados en un despacho. Entonces, mire, yo quería hacerle 3 consideraciones de fondo, 3 consideraciones para que entienda cuál es la posición del Partido Socialista en esto. La primera de ellas es una absoluta frontalidad respecto al modelo que tienen ustedes de gestión de instituciones penitenciarias. Nosotros creemos que, además de esa labor que debe de tener de cuidado y custodia de los internos, también hay otra labor, una labor asistencial que ustedes están desmantelando desde que usted está al cargo de este departamento. En segunda cuestión, lleva usted 6 años al frente de instituciones penitenciarias. Corríjame, pero creo que es la primera vez que viene a esta comisión para hablarnos de qué va a hacer en su cargo, de cuáles son las líneas fundamentales. Y siguiendo con esto, acumula usted en lo que va de legislatura 7 solicitudes de comparecencia, ni más ni menos, 7. Es de los altos cargos del Gobierno en esta comisión que más solicitudes tiene. Creo que solo viene a esta comisión a hablarnos de presupuestos, no viene a hablarnos de nada más, solamente a lo que le exige la ley. Y creo que hay situaciones muy graves que están ocurriendo en nuestras prisiones, en las que creo que usted debería ser mucho más, no sé cómo decirlo, más rápido a la hora de acudir a esta Cámara, porque hay situaciones de las que estamos hablando y que ya han pasado hace tiempo, con lo cual son situaciones, si quiere, que ya no gozan de ninguna actualidad, pero que sí que tienen que ver con ese modelo que usted pretende o que lleva queriendo imponer instituciones penitenciarias. Mire, voy a entrar ya en algunos detalles, por cierto, detalles en los que usted no ha entrado. Usted ha venido aquí y ha dicho que van a impulsar 3 o 4 cosas que ya deberían estar hechas, como la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas. Ha venido a darnos aquí unas líneas maestras en las que no ha detallado absolutamente nada, con lo cual, si tuviéramos que hacer un balance a priori de su comparecencia, sería una comparecencia que nos podríamos haber ahorrado y podríamos habernos ido todos para casa, porque nos hubiéramos quedado absolutamente igual si hubiéramos hecho un seguimiento de las noticias de prensa que van haciendo usted, por cierto, cada vez menos. Mire, voy a entrar
al detalle, la primera cuestión, que era una solicitud de comparecencia que nosotros le habíamos pedido, era sobre la celda número 61 de Dueñas. Mire, creo que ha confundido el enfoque. La cuestión no es sobre una denuncia que hace un determinado sindicato. La cuestión es sobre las denuncias que reiteradamente vienen haciendo todos los sindicatos sobre el centro penitenciario de Dueñas. Sin ir más lejos, hoy había una denunciando la situación en la que está ese centro respecto a la limpieza. Pero es que es continuo, es un chorreo lo que pasa en ese centro penitenciario. Y lo que pasa en ese centro penitenciario tendrá algún responsable. Digo yo que el responsable será quien gestiona directamente ese centro. Y mire, respecto a la celda 61, es la consecuencia del desmantelamiento y de lo que ustedes pretenden hacer con las UTEs que mi Gobierno puso en marcha, que usted conoce perfectamente y que poco a poco han ido desmantelando y que poco a poco les han ido restando importancia en el sistema penitenciario. Y al final esto trae consecuencias y la consecuencia es que aparece la celda 61, que es un agujero negro en su gestión. Y agujero negro lo digo literalmente, porque tanto usted como yo habrá visto las fotografías que han aparecido en diversos medios de comunicación. Y no es algo que denuncien solo los sindicatos. Lo hemos denunciado nosotros a través de distintas iniciativas parlamentarias y lo han denunciado muchas ONGs. Y respecto a las iniciativas parlamentarias, no solo aquí, sino sobre otra cuestión que también le plantearé. Cada vez que hacemos preguntas, hombre, no es que queramos que nos contesten a lo que nosotros pedimos. Si pedimos que sean rigurosos a la hora de contestar, o al menos que por lo menos resuelvan las dudas que tenemos a la hora de hacer la pregunta. Porque en este, como en otras cuestiones, lo que tenemos son mayores dudas cada vez que nos responden. Ha hecho escasas referencias al personal, a la gente que trabaja en su departamento. Yo le voy a dar algunas pinceladas. En 2004 se incrementaron 4.743 efectivos, lo que representó el 20,5% sobre los efectivos ese mismo año. En 2011 se alcanzaron 25.454 efectivos. A día de hoy hay 2/3 menos de esa cifra. Y además la edad media de los funcionarios está en 54 años. Le doy algunos indicadores sobre la situación actual del personal. Según datos que nos aportan los sindicatos, no que nos aportan ustedes, porque, como les digo, cada vez que tienen que atender a los requerimientos de este grupo son bastante difusos, en la actualidad no se están cumpliendo la tasa de reposición. La última convocatoria a traslados está sin resolver y, como usted muy bien sabe, esto está generando graves problemas en el ámbito familiar de muchos trabajadores. Pierden personal, no cubren la tasa de reposición y se encuentra con una plantilla próxima a la jubilación. Además de todo esto, señor Yuste, tiene usted en la actualidad cárceles sin abrir o tiene cárceles que se convierten en CIE de un día para otro o tiene nuevos módulos esperando para su inauguración. Señor Yuste, cuénteme cómo pretende impulsar, en su terminología, esta carencia de personal que hay en instituciones penitenciarias durante esta legislatura. Tampoco están cumpliendo los acuerdos suscritos que tienen en formación del personal y esto provoca una reducción en la calidad del trabajo que se realiza, además de obligar a muchos trabajadores a tener que buscarse la vida fuera de su horario laboral para poder asistir a cursos. Habla usted de agresiones. Dice que hay pocas agresiones en las cárceles españolas. Pues ojalá no hubiera ninguna y creo que estaremos de acuerdo ahí. Pero creo que hay de media en los últimos 3 años unas 400 agresiones, según datos que nos han facilitado ustedes. Mire, desde mi grupo impulsamos esa proposición no de ley, a la que agradezco que ustedes hicieran caso, pero también me gustaría que el relato fuera completo. Una proposición no de ley que aquí se aprobó, una proposición no de ley y un acuerdo con el que ustedes llevaban tiempo mareando la perdiz con los sindicatos y una negociación que finalmente se llevó a buen término. Ha dicho usted que existe un grupo de evaluación dentro de su departamento para ver cómo está evolucionando, para ver qué resultados están haciendo. Sí que me gustaría que remitiera a los miembros de esta comisión qué conclusiones han obtenido en el breve espacio de tiempo que lleva operando este protocolo de agresiones. Y hablando de agresiones, hay un tipo de presos dentro de nuestras prisiones que son aquellos que están cumpliendo penas que tienen que ver con violencia de género. Sobre esta cuestión nosotros también le queríamos plantear alguna duda que tenemos, sobre todo al respecto de información de la que no disponemos y de la que nos gustaría disponer. Nos gustaría que nos explicara o que nos aclarara cómo se están cumpliendo o qué
requisitos se están haciendo para las notificaciones de salidas de personas de centros penitenciarios con sentencias de violencia machista. En cuanto a preguntas sobre cuestiones más concretas, nos gustaría saber cuántas personas, cuál es el número de personas que ahora mismo están ingresadas en prisión por delitos vinculados a la violencia machista. Y una tercera cuestión respecto a esto es saber cuántas de estas personas están haciendo cursos de reeducación y cuál es la tasa de abandono de estos cursos. Sigo con más cuestiones, señor Juste. Sabe que desde esta comisión, igual que le ha llegado esa proposición no de ley y que, insisto, me alegro de que le hayan hecho caso, le habrán llegado más proposiciones no de ley que tienen que ver con la mejora de los medios materiales con la que los funcionarios de prisiones cuentan en la actualidad. Usted sabe que es una preocupación de este grupo y de muchos otros grupos de esta Cámara que todas las personas que ejercen su trabajo y sobre todo las que están al servicio de la Administración, ya que ustedes forman parte del Gobierno, estén dotadas del mejor material. Usted sabe que hay una carencia grave respecto a algunos materiales con los que se está haciendo frente a labores de riesgo y a labores que entrañan muchas veces la integridad física de muchos funcionarios de prisiones. Pero también creo que conoce una cuestión fundamental, como es la demanda que últimamente está existiendo entre todos los sindicatos para mejorar las condiciones salariales que tienen los funcionarios de prisiones. Unas condiciones salariales que son realmente injustas y que espero que nos aclare de qué manera van a solucionar ustedes este papelón que tienen encima de la mesa, y ya le adelanto que nuestro grupo sí estará a favor de todas las medidas y de esta reivindicación que están teniendo ahora mismo muchos trabajadores del sistema penitenciario. Porque lo que no nos parece justo es que mientras hay personas que están cobrando unos sueldos que no son dignos con el trabajo que realizan, haya determinadas personas que se estén repartiendo 1,5 millones de euros en concepto de productividad. Y ahí es donde nos va a encontrar usted siempre enfrente, señor Juste. Y espero que nos aclare exactamente qué es lo que van a hacer para solventar esta tremenda injusticia. Y continúo, porque como ha dejado tantos temas abiertos, y yo creo que a lo mejor dentro de su estrategia de comparecencia era que nosotros le diéramos el trabajo hecho y usted ahora juega a la defensiva, pues continúo con un tema importante como es el de los centros penitenciarios, que tiene que ver con las grandes inversiones que se han hecho en este país para dotarlo de nuevas prisiones y que ahora mismo están cerradas. Prisiones que no es que estén cerradas y no nos cuesten dinero, sino que han costado dinero para hacer y ahora están costando dinero, por ejemplo, en conceptos como la seguridad, porque estamos contratando a empresas de seguridad para que nos vigilen centros penitenciarios nuevos, cerrados y que están esperando a que se empiecen a funcionar para que haya funcionarios que puedan trabajar en ellos. Ustedes esto lo solucionan a las bravas. Si tienen centros vacíos, los llenan. ¿Y los llenan de qué? Señoría. Los llenan de personas que llegan a nuestro país en patera. Pero también tratan de hacer trasvases de personal y de funcionarios de una manera un tanto chapucera, como denuncia absolutamente todo el mundo, como está ocurriendo en Ceuta. Y ya por acabar, por hacer caso al presidente, aunque sea por una sola vez. Respecto al trabajo productivo, usted ha dicho una cuestión que me ha llamado mucho la atención, que es la capacidad de reinserción que usted espera que tengan esos trabajos que se hacen en la cárcel. Bien, yo le digo porque hemos también registrado varias iniciativas sobre esto. Yo le quiero decir que tenemos muchas dudas sobre lo que ustedes nos han dicho. Primero, porque no sabemos si se están respetando los derechos laborales de los internos que están trabajando allí. En segundo lugar, porque no sabemos exactamente qué tipo de trabajo realizan. Y en tercer lugar, porque tenemos serias dudas de cómo se están contratando con las determinadas empresas, qué contratos están haciendo y qué productos se está elaborando allí y cuál es el beneficio que se obtiene de eso. Y ya por finalizar, un breve apunte ya que he hablado de seguridad privada. Me gustaría saber también cuántas prisiones en nuestro país disponen ahora de seguridad privada para vigilar su perímetro, y también me gustaría saber cuál es el coste y me gustaría saber también cuál es el plan que tiene su departamento para implementar este tipo de seguridad privada en otros centros. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Grupo Popular, señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Juste, por su comparecencia de hoy. Antes de entrar a analizar su exposición, lo que tengo que manifestar en nombre de mi grupo es que no podemos tolerar, y nos parece indigno, que en esta comisión la representante de Bildu califique de presos políticos vascos a los terroristas que están en la cárcel por terrorismo, por secuestro, por asesinatos
de personas inocentes. Por tanto, no lo podemos tolerar. Decir que hay una doble vara de medir en algunos grupos aquí representados. Parece que tiene una sensibilidad muy especial para las familias de los presos por terrorismo y muy poca sensibilidad para las familias de los asesinados, que también se tienen que desplazar, pero a ver las tumbas de sus asesinados, señorías. La política penitenciaria está bajo control judicial y ustedes, cuando hay sentencias un poco conflictivas, bien que las traen, pero sabrán sus señorías que el 2 del 3 de este mismo año, 17, el Tribunal de Estrasburgo avaló la política de dispersión de presos de ETA. Tiene el aval del Tribunal de Estrasburgo, señorías. Y aquí se quiere presentar como si se estuviera vulnerando los derechos de los presos de ETA, porque parece que solo se preocupan de los presos vascos que son de ETA, porque de los presos vascos que están por robo o por otros delitos, parece que no les preocupa a algunos de los grupos políticos aquí representados. Señorías, y señor Juste, nosotros, el Grupo Popular, le pedimos al Gobierno que siga con la política de dispersión, porque hay unos requisitos para el acercamiento. Y esos requisitos, algunos de ellos, es colaborar con la justicia para esclarecer muchos asesinatos pendientes de saber. Y esa familia, la memoria histórica, ¿verdad?, necesitan saber quién asesinó, quién mandó y ordenó asesinar a sus familiares. Y tienen ese derecho y están sufriendo porque no hay condena y esclarecimiento de esos hechos. Y no oigo a nadie hablar de esas familias que están sufriendo y exigir a ETA que se disuelva y exigir a los presos de ETA que colaboren con el esclarecimiento de esos asesinatos que están pendientes de resolver. En cuanto a la intervención del señor Juste y de otros grupos, decir que el Grupo Popular se encuentra relativamente satisfecho con la información que nos ha facilitado el señor Juste. Nosotros también nos entrevistamos con sindicatos de funcionarios de prisiones y no nos ha regañado nadie. No nos ha regañado nadie por reunirnos con ellos. Y sabemos de la preocupación que tiene y compartimos algunas de las preocupaciones, pero creo que se están resolviendo algunos de los problemas que se generaron por la gravísima crisis económica que se generó durante los gobiernos socialistas. Y eso es así, y generó una política de que no podría haber tasa de reposición, había falta de medios económicos y de inversiones. Y eso se está resolviendo poco a poco. En cuanto a agresiones, bueno, pues se ha aprobado un protocolo negociado sindicalmente y los datos de agresiones, por supuesto que el objetivo es que no haya ninguna agresión a funcionarios, pero lo ha dicho el señor Juste, en el Reino Unido hay 6.430 agresiones al año, en Francia 4.122. En España, en el 2016 hubo 360, pero en el 2009 hubo 630. Es decir, ha ido reduciéndose el número de agresiones y eso es un dato positivo. Y creo que también está relacionado esa disminución con la disminución de la ratio preso-funcionario, que en el 2008 estaba en 2,73 presos por funcionario, y que en el año 17, en noviembre, estaba en el 2,14. Por tanto, la ratio es una manera de decir que se está prestando mejor servicio y también en mejores condiciones para los empleos públicos, ha mejorado. Evidentemente, ha habido tasas de reposición incluso negativas durante años. Que se empezaron con gobiernos socialistas, hay que recordarlo, por la crisis económica. Pero la plantilla en el 2008 eran 23.256 funcionarios y en el 2017 ya son 23.933.
por supuesto que nos preocupa el envejecimiento de las plantillas y, por tanto, hay que seguir con convocatorias que vayan creciendo, oferta pública de empleo que vaya creciendo. Por darles unos datos, en 2010, prácticamente último año de gobierno socialista, la oferta pública era 267. Luego bajó en el 2011, 2012, tal. Pero en el 2016 ya fueron de 600 y en el 2017 de 774. Es decir, se está sacando oferta pública. Es cierto que en algunos convocatorias han quedado desiertas, como en la sanitaria, algunos, y nos preocupa. Habrá que ver el tema de la salud penitenciaria, porque nos preocupa a todos. Pero no se puede decir que no tienen una cobertura sanitaria los presos españoles. Eso no es cierto. No es cierto. Nos gustaría que fuera la mejor posible. Y ahí tienen mucho que intervenir las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no pueden decir que no se lavan las manos de la salud de unas personas que son residentes en sus comunidades. O sea, es que el que está residiendo en una comunidad autónoma, porque trabaja o por lo que sea, recibe la prestación sanitaria de esa comunidad. Y aquí se exige al Estado que preste ese servicio. Y lo presta. Pero desde el 2003... Señor portavoz del PSOE, desde el 2003 debería haberse hecho las transferencias. Lo digo porque, como dice que vamos lento, hasta el 2011 también tuvo tiempo el Partido Socialista de hacer las transferencias. Y sabe perfectamente que no es problema del Gobierno, de la Administración General del Estado. Es problema de que muchas comunidades no quieren, porque consideran que esto es un problema y no quieren asumirlo. Comunidades autónomas gobernadas por Partido Popular y por Partido Socialista. No es problema de quién quiere, es que no quieren asumirlas. Y entonces quieren lavarse las manos de unas obligaciones que tienen como prestadores del servicio de la salud en España, ¿no?, que son las comunidades autónomas. Yo, escuchando al portavoz de Podemos, he oído cosas increíbles. Nos han pintado una administración penitenciaria que debe estar confundida con la de Venezuela. Señorías, en España no tiene un sistema penitenciario como el de Venezuela. Señorías, y eso es así. No pinten tan negros los problemas que pueden existir, porque pierden credibilidad, porque hacen pintan un espantapájaros que no existe, señorías, no existe. Y bueno, tienen ustedes también una fijación. Han hecho unas acusaciones al señor Juste tan duras que me hubiera gustado que cuando ustedes se reunieron con las familias de los agresores de la Guardia Civil de Alsasua hubieran sido tan duros y no tan permisivos en sus valoraciones. Porque parece que el señor Juste es malísimo y los que agreden a guardias civiles y hacen una especie de Cale Borrocas 2, pues son gente maravillosa a la que hay que prestarle pues un apoyo moral. Yo creo que incluso se deben estar arrepintiendo de aquello que hicieron ustedes reuniéndose con esas familias. Sí, bueno, sí, aquí se nos podemos reír todos. No se reunieron con ellos. No. Señor Delgado, por favor. Señora Blanco. Si le contara al señor Delgado lo que opinan las asociaciones de la Guardia Civil de la reunión que tuvo su grupo con los agresores, las familias de los agresores de Alsasua, no se reiría nada en absoluto. En absoluto. Porque la opinión que tienen de eso es muy negativa. Y lo sabe usted, pues entonces no se ría. Decirle que... Señoría, vaya a concluir. Sí. Está en amarillo la luz. La exageración también en el tema de Archidona, señorías, es lamentable. Los primeros CIES se construyeron, algunos de ellos, sobre cárceles que se cerraron, cárceles que no estaban en buenas condiciones y los destinó a CIES gobierno socialista. Ahora hay una cárcel moderna,
que no se ha inaugurado y por tanto no es un centro penitenciario. Y ante una emergencia se está dando solución ocupándola como CIE. No planteen que se mete a los inmigrantes en cárceles, porque eso es otra exageración. Y cuando se exagera en políticas que deberían ser de Estado, uno pierde toda la credibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar al señor secretario durante 5 minutos. Le ruego que mida el tiempo bien. Que me reprocha en este momento la política de dispersión ha sido avalada por todas las instancias judiciales nacionales y por la Corte de Estrasburgo. La circular que usted dice cruel es un reflejo puntual y organizativo de la reforma del Código Penal. Yo acostumbro a cumplir las leyes porque juré eso cuando como funcionario tuve que hacerlo. Me hace referencia a que quería haber hablado conmigo. Mire, usted no es la representante jurídica legal de ese interno. Y yo le contesté haciendo una matización referido a criterios médicos que yo desconozco porque la confidencialidad de los datos médicos la tienen los médicos que tratan a esta persona y, en segundo lugar, por razones judiciales. El juez de vigilancia había enviado a 2 forenses a ver a la persona por la que usted se interesaba. En el caso de Sara Majarenas, creo que la Administración y en el régimen en el que se encuentra fue suficientemente sensible justamente a la agresión de su hija, más que a otras cosas. Lo de quepa del hoyo, que me lo reproche, oiga, un señor que tiene... Bueno, entonces he entendido mal, disculpe, ¿no? La cárcel es una organización de conflicto y ciertamente imperfecta. Y las cárceles españolas son tan imperfectas como las mejores de Europa. En cuanto al señor Legarda, pues lo que le dijo el ministro de Martutene, que en fin, evidentemente, pues el ministro suele honrar sus compromisos y yo no voy a corregir al ministro, obviamente, ¿no? El cumplimiento al Estatuto de Gernika no creo que sea un problema con la Administración penitenciaria. En cualquier caso, las transferencias se negocian con las administraciones públicas cuando... O sea, una cosa es que nos pidan algún criterio técnico, pero la transferencia a las comunidades no es bilateral entre la Administración penitenciaria y el Gobierno vasco. Respecto a los internos gravemente enfermos o la política de excepción, evidentemente una de las señas de identidad de la vía Nanclares eran los encuentros restaurativos, que efectivamente yo cambié por los encuentros reparadores. Entiendo que el encuentro, cuando alguien va a cumplir un requisito legal de pedir perdón a la víctima, el perdón tiene que hacerlo aquella víctima que él ha causado y no hacer una reflexión sobre las bondades del arrepentimiento que son obvias. El tema de la desaparición de que ETA no mate, ETA en este momento intenta controlar a sus presos con la misma intensidad que lo hacía hace años. Y como ejemplo patente es de Murcia. Recientemente la organización ha expulsado a un preso por discrepancia. Por lo tanto, algunas políticas que han sido eficaces. Me preguntaba el responsable de Podemos si teníamos datos estadísticos de la eficacia de la política penitenciaria en la dispersión. Evidentemente. Mire, desde las 2 amnistías, reclusos de ETA que han pasado por la cárcel ha reincidido menos del 1%. Esa es la capacidad de la Administración por hacer de un terrorista una persona con capacidad y voluntad de vivir respetando la ley penal. Y si tiene usted algún interés, el problema es que todo lo que usted ignora no es que no exista, es que simplemente lo ignora. Y entonces hacer de esa ignorancia pues un acta de notario que lo que pretende es ridiculizar, insultar a los demás y administrar con esa largueza de vocabulario pues la descalificación, no va a permitir que yo también le traslade alguna referencia. Respecto a los presos gravemente enfermos, se cumple la ley, es una prerrogativa del juez de vigilancia, los poderes
El Poder Judicial es un poder independiente en este país y la Administración penitenciaria no puede trasladar decisiones y también decisiones a los poderes independientes. La acumulación de condenas, bueno, pues como se ha traspuesto la decisión marco, a mí me consta que algunos presos de ETA se han beneficiado de las condenas que cumplieron en Francia. Algunos de la Vía Anclares, si tienen un interés, luego le digo cuáles son. Entonces, respecto a las reflexiones permítanme que vaya tan rápido, pero si tuviera más tiempo me podría detener de forma más puntual en lo que ustedes dicen. Respecto a Ciudadanos, hay reflexiones de verdugos que se disfrazan de víctimas y normalmente los verdugos más abyectos suelen ser los que se disfrazan de víctimas. No se trata, evidentemente, las circulares y las instrucciones son generales, no se trata de forma distinta a un enfermo que es terrorista de un enfermo que no lo es, más que en la medida de que el legislador español, con una amplia mayoría, se ha precavido de que personas que cometen delitos tan graves y que han dado muestras de una resistencia a asumir planteamientos absolutamente elementales de convivencia, pues tengan periodos de seguridad o exigencias, que es pedir perdón a las víctimas, colaborar con las autoridades. No vamos a dar vueltas. Efectivamente, el nivel de tolerancia cero con las agresiones es el que nos ha movido a realizar el protocolo al que he hecho referencia, que fue instado, entre otros, y de forma muy con un protagonismo muy importante por su grupo, y que estamos, digamos, abiertos a trasladarles cualquier avance, porque evidentemente es un programa que se va nutriendo de los elementos y de las circunstancias que van aportando pues desde su experiencia en los centros al grupo que lo hace. Dice respecto al tamaño y dimensión de número de funcionarios. Bueno, a nosotros ahora se nos achaca poco menos como si, por ejemplo, el Partido Socialista no hubiera gobernado nunca la situación de los sueldos de los funcionarios de la Administración penitenciaria. Bueno, cada uno pues tiene el amor a sus propias tesis y puede juzgarse contra la indulgencia que considere oportuna. En este momento, la ratio de preso de interno por empleado público es, desde luego, la más beneficiosa de los últimos 10 o 12 años, con diferencia. Es cierto porque ha tenido una rebaja sustancial la población reclusa, es cierto, pero es un hecho igualmente testarudo. Y en cuanto a cómo vamos a afrontar los temas de personal, es cómo lo estamos afrontando. Oiga, se nos reprocha que hay departamentos vacíos en las cárceles, cosa que es verdad. Son departamentos que yo heredé con una oferta de empleo público el último año que la gestionó el Partido Socialista en el 2011 de 84 funcionarios. 84. Este año hay 774. Pues si ese hecho no le sugiere a su señoría ninguna reflexión, mucho me temo que mi capacidad dialéctica no va a poder alumbrar nada positivo en este momento. También respecto a Ciudadanos, el protocolo ha mejorado razonablemente. ¿Estoy satisfecho del protocolo? Razonablemente. No puedo estar satisfecho mientras haya pues una situación de conflicto a la que yo debo, evidentemente, intentar superar. Pero tengo que tener un planteamiento realista y compararnos con otros momentos. Igual, el miembro del Partido Socialista hablaba se escandalizaba de las 269 agresiones que había habido en el 2017. En este momento, y contemplaba con absoluta normalidad las 630 que hubo en el 2009 o las 475 en el 2010. Oiga, yo creo que hay que tener un poco de cuajo para, digamos, tranquilizarse en el incendio y escandalizarse del rescoldo. Pero bueno, pues tampoco creo que yo le pueda... Respecto al malestar por la productividad, nosotros hemos hecho un reparto de productividad porque los funcionarios directivos tienen un nivel de dedicación, de incidencias que no tienen otros colectivos. Y en este momento el poco atractivo de la función directiva en instituciones penitenciarias está ligado en parte por esa mayor disponibilidad.
Y, desde luego, en ese reparto está perfectamente explicado las causas, ¿no? Respecto a la cárcel de Archidona, mire, la Administración Penitenciaria recibe los centros llave en mano por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y no ha recibido el centro de Archidona todavía. En cuyo caso, pretender imputar a la Administración Penitenciaria pues cualquier decisión de ese tipo, pues usted comprenderá que yo no le pueda contestar a ese tema. El tono de los representantes de Podemos, no voy a decir que me ha extrañado. Tampoco voy a decir que me ha dolido. Ya uno con el tiempo pues elabora cierta costra y hay insultos que ennoblecen determinadas tareas y algunas yo me las tomo en esa línea. Dice su señoría de los problemas de salud y me cita los centros de Ocaña 1 y Ocaña 2. La relación de puestos de trabajo de Ocaña 1 tiene 5 médicos y 5 ATS. Efectivos, efectivamente, tiene 2 y 5 ATS. Yo soy de un pueblo de la Serranía de Cuenca. Para ese número de personas simplemente le digo que intente buscar la atención sanitaria que se dispensa por el número de efectivos a los internos privados de libertad y las que tienen algunos de mis paisanos porque conozco bien. Y eso le contestará. La escasez de personal técnico, no sé de dónde la saca usted, sinceramente. Las sujeciones mecánicas. Evidente, el CPT hace una crítica que nosotros hemos respondido de forma puntual, pero dice otras muchas cosas el informe del CPT, como el escaso número de quejas que ha recibido sobre malos tratos. Como muestra, se concentran en menos del 2% de la población reclusa, que son los internos que están en centros cerrados. Y no sé si usted comparte probablemente también la opinión de que los jueces de vigilancia se dedican a estampillar, papeles o que como el Poder Judicial no esclarece algunas de las supuestos malos tratos que hay en las cárceles. Si usted cree que, evidentemente, no hay división de poderes en este país y lo que hacen los jueces es también decisión del Ejecutivo o muy modestamente el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, pues evidentemente hay algunos colectivos con los que no quiero compararle que también sustentan esa misma opinión. Y calificar de infamia una circular, insisto, que es un reflejo de las modificaciones legales que han sido avaladas por las cámaras, pues eso es usted lo que pretende, es que también yo deserte de la obligación de cumplir la ley y le pida opinión sobre lo que debo hacer. Evidentemente, si me aplaudiera usted, tenga la certeza de que me plantea dudas de si estoy acertando. En cuanto al PSOE, lo del Callejón del Gato, pues, bueno, eso de que estamos desmantelando un modelo, no sé por qué lo dice. Ha hecho referencia concretamente a que no se había resuelto un concurso de traslados, cosa que no es cierta. Respecto a la mejora de medios materiales y mejora de las condiciones salariales, pues mire usted, me parece que pedirnos ahora, yo voy a apoyar cualquier iniciativa que mejore la retribución de los funcionarios, pero me parece que a usted no se le escapa que yo no tengo un saco de billetes debajo de la mesa de mi despacho. Y mire, yo estoy encantado de venir a comparecer aquí, lo hago cuando me lo dicen. Creo que eso es bastante obvio. Las UTE no son creación de su gobierno. O sea, las UTEs han existido. El problema es que si usted me dice eso a mí, yo en este caso llevo muchos años para saber lo que son módulos terapéuticos y cómo han evolucionado. Y cómo he apoyado los módulos de respeto, por ejemplo, donde nacieron en su momento, en el año 2004-2005, y no le voy a restar ningún mérito a la señora Gallizo de haberlos impulsado, porque es una iniciativa de alto valor terapéutico que comparto, pero tampoco debería usted, en fin, decir la primera ocurrencia que tenga aquí solo para dar sensación tremendista de que estamos ante
una situación absoluta, que habíamos mareado la perdiz en el protocolo. Oiga, este protocolo de prevención de agresiones se ha gestado en este momento, es decir, y se ha gestado cuando se ha pedido y se ha gestado de la mejor manera posible. No entiendo por qué no hizo, o sea, por qué mi antecesora no se planteó este problema con datos mucho más escandalosos. O sea, entonces volvemos al mismo tema. En cuanto a la seguridad privada, mire, usted sabe perfectamente, porque lo hemos repetido hasta la náusea, que la seguridad perimetral de los centros no depende de la Administración penitenciaria, depende de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y quien gestiona ese contrato es la Secretaría de Estado de Seguridad. Y, por lo tanto, usted puede repetir cuantas veces quiera y pedirme a mí explicaciones de lo que no es mi competencia ni mi responsabilidad. No se ha privatizado ninguna actividad que hayan realizado los funcionarios de instituciones penitenciarias en esta legislatura, de forma histórica. Ninguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de réplica de 1 minuto, Grupo Mixto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dejar claro que yo considero que el alejamiento y la instrucción cruel referente a los presos enfermos no hay que aplicársela a nadie, sea cual sea la causa que le haya llevado a prisión, por si alguien intenta volver a malinterpretar las palabras de esta que les habla. Yo entiendo que al Gobierno no se le pide generosidad, se le pide respeto de los derechos humanos, justicia y legalidad. Y la instrucción a la que se ha referido el señor Yuste, diciendo que es la ley, es una interpretación de aplicación que ha hecho el Gobierno que no se ajusta a la ley. La ley en ningún sitio dice que alguien tenga que estar al borde de la muerte para poder acceder a la libertad condicional. Y además ha utilizado usted otra serie de términos antes que precisamente entiendo me dan la razón en esto. Y en cuanto al tema de Ibone Iparraguirre, yo lamento realmente que no hubiéramos tenido la oportunidad de poder conversar, porque en nada pretendía entrar a datos privados. Creo que solamente con los datos que se conocían en la prensa había una cuestión que usted y yo podíamos haber tratado y que no me va a contestar hoy, no es el lugar ni el momento seguramente, pero que era la pregunta que quedaba latente, y es, al margen de lo que pudieran hacer los médicos y el juez de vigilancia penitenciaria, si le parecía a usted que era el momento de que quizás este preso fuera trasladado a una cárcel cercana para que los médicos del exterior también pudieran hacer un seguimiento y este se pudiera hacer en mejores condiciones. Y esa sí es una cuestión que le compete a usted y que, al margen de conocer los detalles del informe médico o no, de lo que en ese momento se estuviera haciendo, podía haber sido tratado. Espero que en un futuro y con alguna otra cuestión pues sea posible hacerlo, y desde luego le tendrá esta diputada dispuesta a hablar de cualquier tema cuando lo considere oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Vasco, señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecharé el minuto que se me da me he sentido en cierta manera, de manera indirecta, aludido por alguna manifestación de algunas de las personas que nos encontramos aquí. Y yo quisiera matizar 3 cosas. La primera, que he intentado ser cuidadoso con los temas que he tratado porque sé el dolor que causan, y por eso he puesto en primer lugar a las víctimas y a su dolor, y al daño injusto sufrido y a sus derechos. En segundo lugar, a la exigencia a la desaparición de ETA. Y, en tercer lugar, en que cualquier forma de terrorismo es una vulneración de derechos humanos. En segundo lugar, quiero también poner de manifiesto que en ningún momento de mi intervención he cuestionado la legalidad de las condenas de los miembros de ETA condenados por sus crímenes. Y, en tercer lugar, simplemente hemos manifestado desde el Partido Nacionalista Vasco que hoy en día esas penas legítimas consideramos que pueden cumplirse de otra manera. Nada más, presidente. Muchas gracias, Grupo Ciudadanos, señor Salvador. Muy brevemente, muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, decirle al compareciente que yo creo que todas las intervenciones, y evidentemente la de Ciudadanos sobre todo, creo que es racional, que no saca las cosas de contexto y que no ha utilizado el alarmismo en ningún momento. Es más, hemos partido de un diagnóstico amable y, a partir de ahí, de tener que revisar y tener que mejorar y corregir cosas. Y le noto ayuda a usted también, como nos ha un poco interpelado a cada uno, un poquillo a la defensiva. O sea, yo creo que usted está compareciendo en calidad de lo que representa, todo el mundo lo entendemos y le hacemos las preguntas que le tenemos que hacer al responsable de instituciones penitenciarias y que creo que son correctas. Y, por ejemplo, con respecto al tema de Archidona, que usted ha vuelto a decir que no han recibido el llave en mano, que yo le había dicho, pero es que por eso le digo, que es que entonces podemos dedicarlo a ser un albergue, podemos a viviendas para personas que en este momento tengan problemas precisamente de poder garantizar ese derecho constitucional,
Y podemos darle un uso de turismo también penitenciario, si queremos llamarlo, hacer lo que queramos, o sea, porque tenemos una instalación ahí que está terminada. Lo que quiero decir es que la marca de España, si se ve que inmigrantes que están llegando a nuestras costas se les introduce en una cosa que se llama cárcel de Archidona, aunque todavía no tengan la entrega de llave en mano, que es una mala imagen y que podemos confundir a la gente. Yo creo que eso lo entiende también todo el mundo, seguro. A partir de ahí, ¿le culpa a usted y a instituciones penitenciarias de esa decisión? Estoy diciendo que seguramente es el Gobierno el que ha tomado esa decisión y, además, hemos sido, yo creo que, comprensivos en que haya tenido que tomar una decisión de excepcionalidad. Por eso le he preguntado si le parecía normal en primer caso y lo que no me ha contestado es cuánto tiempo iba a durar esa situación y si se estaban preveyendo medidas, ¿no? Aunque es verdad que en vez de hacerle este minutito dedicado a usted, se lo tenía que haber hecho al portavoz del Partido Popular, que ha contestado todas las preguntas que iban dirigidas para usted, pero yo creo que eso es por su ardor guerrero. Venga, muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Grupo Podemos, señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Era sobre el tema de Picasen, que usted ha dado una pincelada antes, porque le pedimos la comparecencia, y una pincelada muy triunfalista, pero la verdad es que la comparecencia la pedimos en el mes de agosto del año 2016, referida al primer semestre del año 2016, con unos datos que habían aparecido publicados en los medios de comunicación y que habían proporcionado los sindicatos y que contradicen claramente los datos que usted maneja. Ellos hablaban de al menos 800 incidentes graves en el centro penitenciario de Picasen. Efectivamente, no concuerda para nada con los datos que usted ha dado en su comparecencia. Y la verdad es que choca mucho esa disfunción entre los datos de los sindicatos y los datos que da usted en un centro penitenciario como es el de Picasen, que ha dado lugar a la aparición en medios de comunicación por sus muchas deficiencias que he tenido el honor o el placer de trasladar al Gobierno mediante preguntas por escrito, algunas de ellas todavía pendientes de resolución, pero que muestran las deficiencias de ese centro penitenciario en una situación muy alejada de esa idealidad que usted plantea dentro de esa visión magnífica que usted, como responsable de instituciones penitenciarias, se abroga como el gran intérprete y que nos achaca a los demás como que si nos hiciese usted caso algo mal estaría haciendo. Es demasiado prepotente y le critico esa aseveración que acaba de hacer respecto a la intervención de mi compañero Eduardo Santos, que ha sido magnífica y que ha puesto los puntos sobre los íes sobre los problemas de la política penitenciaria española que usted lleva comandando ya desde hace demasiados años. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sito. Grupo Socialista, señor Serrada. De manera telegráfica, 3 cuestiones, señor Juste. La primera, tiene razón, no le voy a la capacidad eléctrica para convencerme, ya le digo que no se la voy a reconocer. Lo que sí le voy a reconocer es una cosa, es la capacidad que tiene usted para echar balones fuera, no responsabilizarse de nada y echar la culpa a otros, a la herencia. Pero es que la herencia, señor Juste, es la suya. Usted está gestionando su herencia, sus decisiones. Lleva 6 años en el cargo. Por lo tanto, no eche la culpa a otros de lo que usted no quiere, no sabe, no puede hacer o no le dejan, como en el caso presupuestario. Y por último, sí que es un ruego que todas las peticiones que hemos hecho de información se nos sean remitidas en el mayor breve espacio de tiempo posible. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Martín Torres. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo que sí quería trasladarle al señor Juste para que se lo haga llegar a los empleados públicos de instituciones penitenciarias es la defensa del Grupo Popular de su trabajo y que no vamos a tolerar sin que se aporten pruebas de que se hagan acusaciones de que practican malos tratos. No lo vamos a tolerar y pueden contar con todo nuestro respaldo en su trabajo ordinario. Si hay alguna circunstancia especial individual, ya será denunciada y será perseguida judicialmente, pero no se puede extender un velo de sospecha. En cuanto a las condiciones laborales, nosotros respaldamos que se mejoren las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y de todos los funcionarios públicos, porque recordamos, que algunos tienen poca memoria, que el Real Decreto del señor Zapatero de 2010 les bajó de media a todos los empleados públicos un 5%. Por tanto, esa negociación que se está haciendo en función pública para incrementar hasta un 7,5% en 3 años a los empleados públicos creemos que es muy justa. Muchas gracias. Para cerrar, señor secretario general. Bueno, únicamente decirle a la representante de Bildu que realmente nosotros entendemos que la legalidad
de la circular es impecable, que nadie ha impugnado legalmente esa legalidad porque no violenta, entendemos, normas de rango superior, y que desde el interno al que usted se refería, en su momento estuvo en un régimen flexible del artículo 100.2 en su casa con una pulsera telemática, y que fue la audiencia la que le revocó después de que le condenaran nuevamente por delitos gravísimos. Únicamente trasladarle eso. Yo no voy a entrar, desde luego agradecer el tono del señor Legarda, pues probablemente en el ardor de la dialéctica yo tampoco haya podido embridar mi vehemencia, pero en cualquier caso sí que le agradezco el tono. Las penas, la legitimidad de las penas la trasladan los ciudadanos a través de su voluntad en las leyes, y desde luego entenderá que no pueda trasladarle claridad en una visión que puedo entender muy razonable, pero que desde luego a la hora de objetivarla hay que buscar si la pena es legítima o no en función de si responde a planteamientos legales. Si al portavoz de Ciudadanos, si realmente, pues insisto, mi tono ha resultado demasiado desabrido, le pido disculpas, no pretendía desde luego hacerlo. Yo agradezco su tono, que siempre es amable, y desde luego en las veces que he comparecido me ha parecido constructivo. Vuelvo a decir que sobre el tema de Archidona se ha pronunciado el ministro y en consecuencia pues no parece razonable que yo entre a hacer ninguna valoración. Y realmente nosotros tenemos muchos problemas, como insisto, cualquier organización imperfecta, y lo que hacemos o podemos no es que nos falten ideas, ni desde luego que entendamos o podamos asumir que el sistema se está envileciendo. A nuestro juicio, el sistema mejora, probablemente no con la velocidad que fuera deseable, pero entendemos que admite una comparación absolutamente ventajosa con los más avanzados de Europa. En cuanto a Picasen, yo recuerdo haber contestado, perdón, estoy intentando contestar al portavoz de Podemos, en agosto del 2016. Si usted prefiere creer otros datos, como usted comprenderá, yo no cuento los incidentes, lo hacen funcionarios dentro de una actividad profesional, a mi juicio profundamente necesaria en un Estado de Derecho, y respecto a las eventuales carencias de un complejo como el de Picasen, se han hecho inversiones que, si usted tiene interés, yo se las puedo hacer llegar. Bien, pues entonces nosotros las trasladaremos. No creo que las inversiones son públicas, es difícil sacarlas de la chistera para justificar ante una determinada circunstancia. En cuanto al PSOE, mi herencia pueden ser de 6 años, pero la administración penitenciaria, para bien o para mal, tiene más memoria. Y yo creo que, por ejemplo, los centros penitenciarios los inicia unos gestores, los construyen otros, y son unos terceros los que tienen que ponerlos en funcionamiento. Creo que si tiene interés, yo le puedo trasladar las dificultades objetivas para que, con un descenso tan previsible y tan evidente de la población reclusa, se optara por una idea de contratar nuevos centros penitenciarios, algunos como en Soria, donde la justificación criminológica o penitenciaria es bastante discutible, y en qué medida pues los que tenemos que recoger esa herencia no es de esos 5 años, son de decisiones anteriores, como la señora Gallizo tuvo que asumir decisiones mías de la etapa anterior. Y yo creo que en una política de Estado, en una actividad como la penitenciaria, donde el margen es tan relativo en cuanto a que está muy condicionada por la legalidad y por el control judicial, pues no parece razonable que se imputen al que está en un momento todas las carencias históricas que no se han podido hacer. Y no lo hago en tono de disculpa. Respecto a la transferencia sanitaria, no es la primera referencia obligatoria a la transferencia sanitaria, no está en la Ley de Cohesión del Sistema Sanitario de 2003.
que efectivamente es del Partido Popular. Está en la Ley General de Sanidad de Ángeles Amador, que era un gobierno socialista, porque en ese tema no hay ideología, simplemente es una búsqueda de eficacia. Y, si me permite, en fin, una opinión forzosamente modesta en esa materia, más que evitar elementos ideológicos arrojadizos, deberíamos construir una alternativa que creo, insisto, que no tiene ideología. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Muchas gracias a los miembros de la comisión, a los servicios técnicos, y levantamos la sesión.